el conocimiento en Kant entonces envuelve dos cosas. Por un lado, la estructura cognitiva del sujeto, que es independiente de la experiencia, que es a priori, o sea, con a priori digo independiente de la experiencia, o sea, que necesita de un material para poder funcionar, pero que no está configurada por ese material. Entonces, el conocimiento envuelve esa estructura a priori, la estructura cognitiva a priori, lo que porta el sujeto y que le permite conocer, y por otro lado, el material que va a poner en acción esa estructura, o sea, el material, las impresiones que nos da estar en el mundo. Entonces, el conocimiento es, por un lado, la estructura a priori del sujeto y el material que da forma, al cual da forma esa estructura a priori. Entonces, la primera forma de dar forma a esas impresiones sensibles son las intuiciones puras de la sensibilidad, que son espacio y tiempo. Esto es, a partir de el material que me proveen los sentidos, lo que hace el sujeto es configurar, conformar ese material de acuerdo al espacio y tiempo. O sea, espacio y tiempo es como si dijesen anteojos que nos permiten ver de determinada forma ese material. O sea, la percepción la transformo en percepción de acuerdo a espacio y tiempo. Son como si dijesen esos marcos, esos anteojos que me permiten construir esa experiencia como experiencia. O sea, sin aquello que me acercan los sentidos, yo no tendría ocasión de construir este objeto de la experiencia, construir la experiencia. Necesito sí o sí que los sentidos provean algo, pero eso que proveen yo lo transformo los paso por espacio y tiempo. O sea, espacio y tiempo no es algo que es independiente del sujeto, no es algo que está en el mundo, el espacio y tiempo, no es algo que viene con el objeto está en espacio y tiempo, ¿no? El espacio y tiempo son esos anteojos de la sensibilidad, intuiciones puras de la sensibilidad que construyen a la experiencia como experiencia. Entonces, si bien es cierto que el conocimiento comienza con la experiencia, hay condiciones de posibilidad de la experiencia que son estas formas a priori que están en la estructura cognitiva del sujeto. Entonces, la primera forma son estas intuiciones espacio y tiempo, que son de la sensibilidad, a la que después se le va a sumar en cooperación las categorías que porta el entendimiento y que permiten construir los juicios. O sea, son este orden que pone el entendimiento en aquello que la experiencia, que la sensibilidad construyó como experiencia, como impresiones sensibles. Como habrán visto, si estamos diciendo que el conocimiento es esta puesta en conjunto de la estructura cognitiva del sujeto y el material sensible, lo que estamos diciendo es que Kant dijo que la metafísica, en el sentido en que los racionalistas la estaban pensando, que eran estas disquisiciones autorreferentes sobre Dios, sobre el alma, sobre el mundo, no eran conocimiento. Crítica de la razón pura, entonces, y todo el proyecto del criticismo es poder analizar, criticar, esa es la idea de criticar, analizar cuáles son los límites de conocer. O sea, se va a poder conocer aquello que se construya como objeto de conocimiento a partir de la cooperación de las facultades cognitivas, pero hay cosas que la razón va a poder solo pensar pero no conocer. Entonces la razón no sería un órgano de conocimiento, sino que es
una facultad normativa, una facultad regulativa. La razón va a poner normas al entendimiento, va a pensar recurrentemente en la existencia de Dios, va a pensar si el mundo es un mundo sujeto a relaciones causales y entonces si la libertad es posible, va a pensar sobre la inmortalidad del alma, sobre todo esto va a pensar, pero no va a poder afirmar nada con certeza en el sentido del conocimiento, porque el conocimiento supone esta posibilidad de construir la experiencia. Y sobre estas cosas, sobre estos objetos de la metafísica, lo que se puede hacer es elaborar proposiciones lógicas, afirmaciones, pero que también van a encontrar afirmaciones igualmente válidas, lógicamente, que digan lo contrario. O sea, se va a poder decir que Dios existe o que Dios no existe, se va a poder decir que el alma es inmortal o no es inmortal. O sea, sobre las dos cosas, sobre los dos argumentos, se va a poder construir afirmaciones lógicas, lógicamente válidas, pero con ninguna de ellas se va a poder afirmar con certeza. Entonces, crítica de la razón pura y el proyecto del criticismo en general es un proyecto sobre los límites del conocer, de qué se puede conocer y qué se va a poder solo pensar. Eso es muy importante porque la cuestión es poder analizar, criticar qué se puede conocer, en qué otras cosas que son las más importantes de la vida, hasta que estoy diciendo de la metafísica para la filosofía, sobre eso se va a poder pensar, pero cuando se intente afirmar algo, se va a entrar en antinomias, se va a entrar en contradicciones. ¿Qué es lo que queda asentado con la filosofía de Kant? Es el dualismo, además de los límites del conocer, es el dualismo entre un mundo de los fenómenos que se puede conocer porque se lo construye y los noúmenos o las cosas en sí que están irremediablemente perdidas para el conocimiento, que no se podrán conocer nunca, que son una X. Y ese dualismo es aquello que la filosofía de Hegel se propone superar. O sea, el dualismo entre fenómeno y cosa en sí y los límites de ese conocimiento. El dualismo, como verán, es también una característica o algo que acompaña todo el pensamiento de la filosofía moderna, desde Descartes con el dualismo entre alma y cuerpo, que va a ser en algún sentido eclosión en Rousseau, con todas las paralelas, digamos, con el sujeto escindido. El dualismo en Kant, que decíamos entre fenómenos y noúmeno, es un dualismo que también se da en las facultades. La facultad de la razón es una facultad de lo incondicionado y la facultad del entendimiento es una facultad de lo condicionado. La facultad de lo incondicionado, la razón, postula ideas, estas ideas regulativas de la razón, que son lo que antes hubiéramos ubicado en la metafísica, en lo suprasensible, o sea, en lo que está más allá de lo sensible, que son ideas muy importantes para el conocimiento, porque si bien la metafísica no es conocimiento, o sea, no se la puede considerar ciencia, lo que hace la razón al postular, al tender hacia lo incondicionado, hacia pensar lo que está más allá del conocimiento, al pensar lo absoluto, que eran estas ideas, mundo, Dios, alma, al estar pensando en eso, introduce por un lado un límite al conocer. Estas ideas no se podrán conocer, se podrán solo pensar, pero por otro lado es lo que la hace tender hacia algo más allá de lo fenoménico, ¿no? Por ejemplo, la idea de Dios, postular la idea de Dios, produce sistematicidad, produce la idea de un progreso indefinido. Entonces son ideas muy importantes para el conocimiento porque por un lado le ponen un límite, pero por el otro lado hacen que la razón tienda a pensar el absoluto. Este dualismo se va a repetir, o sea, va a ser una constante en la filosofía moderna y en la filosofía de Kant,
si saltáramos de crítica de la razón pura a crítica de la razón práctica, veríamos que esto que ponemos en crítica de la razón pura, que solo conocemos aquellos que son fenómenos, en la crítica de la razón práctica, Kant empieza diciendo, bueno, pero percibimos de nosotros mismos que no somos solo sujetos fenómenos, o sea, sujetos causados, sino que también tenemos este absoluto, que es la regulación por la razón práctica, y va a ser todo el desarrollo de los imperativos, entre ellos de las formas del imperativo categórico, sobre las que no voy ahora a entrar. Pero digamos, lo importante es ver el criticismo como un proyecto que se desarrolla, no solo, pero sobre todo en estas tres críticas, en crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica y crítica del juicio, y que van a suponer una inversión de las maneras en que se estaba pensando el conocimiento en la filosofía moderna, para pasar a ser esto un conocimiento que depende de la posición del sujeto. Eso estaba en algún sentido en Descartes, pero en Descartes estaba esta confianza en la ciencia como empresa de la humanidad con un progreso indefinido, y en Kant claramente esa empresa tiene un límite que está dado intrínsecamente en el aparato cognitivo del sujeto.